Bien, estamos casi terminando primero a los Tesalonicenses. Vamos a ver hoy capítulo 5, versículos 12 al 22. Son consejos de Pablo a los Tesalonicenses, consejos sabios. Leemos. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, los que los presiden en el Señor y los amonestan. Ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Vivan en paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los tímidos, que sostengan a los débiles y que sean pacientes con todos. Que ninguno devuelva a otro mal por mal. Antes, siempre sigan lo bueno entre ustedes y con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías, sometan todo a prueba y retengan lo bueno, apártense de toda especie de mal. Amén. Después de felicitaciones en los primeros capítulos de la carta, después de exhortaciones para seguir viviendo como lo estaban haciendo, y después de dar algunas enseñanzas sobre un tema que no entendían bien los tesalonicenses, como la resurrección y la segunda venida de Cristo, ahora da algunos consejos muy concretos, muy cortitos. Fíjense que Pablo con los tesalonicenses, como repetí varias veces, no explica nada, simplemente lo da por sentado que los tesalonicenses entienden de qué es lo que está hablando él. Entonces da varios consejos, uno atrás del otro. Y podríamos dividir los consejos en dos por la forma en la que los dicen. Hay consejos en que los da en forma de ruego y hay otros consejos que los dan casi como mandatos. Entonces tenemos el primer consejo, y ahí empieza diciendo: les rogamos, hermanos. Fíjense la forma de hablar. Pablo tiene autoridad para mandarles, pero él no les manda, no les dice con autoridad lo que tienen que hacer, sino que lo dice humildemente, con mansedumbre, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, restaurar o corregir, o podríamos decir también enseñar y dar consejos con mansedumbre a otro, porque nosotros podemos caer en lo mismo. Y así lo hace Pablo, ¿sí? Con ruegos. Les rogamos, hermanos, el primer ruego, el primer consejo en forma de ruego, es que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, a los que los persiguen en el Señor y los que los amonestan. Esto vendrían a ser principalmente los pastores, también pueden ser los diáconos, y también pueden ser los hermanos que trabajan un poco más entre ellos, sobre todo los que los persiguen y los amonestan, es decir, aquellos que corrigen a los demás, aquellos que enseñan lo que está bien y lo que está mal, que se encargan de mantener a todos en el camino por medio de la exposición, enseñanza de la palabra. ¿Sí? Principalmente pastores, después diáconos, pero también cualquier hermano, o por qué no también hermana, que conozca la Biblia y aconseje a sus hermanas y a los niños a vivir en el camino del Señor. Entonces dice a estos: reconózcanlos y ténganlos en alta estima y amor. Respecto de esto, Pablo también habló a los Corintios, en capítulo 9, de 1 a los Corintios, versículos 9 y 10. Palabras conocidas, 1 a los Corintios 9, 9 y 10. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, al buey que está trabajando para vos, que está trabajando la tierra. ¿Tiene Dios mayor cuidado de los bueyes? No lo dice expresamente por nosotros, es decir, por nosotros los apóstoles, en este caso está hablando él, pero por nosotros los que trabajamos para la iglesia. Pues por nosotros está escrito: porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Es decir, Dios dijo en la ley de Moisés: no pongas bozal al buey que trilla. Sí, un poco teniendo cuidado de tu animal, de tu mascota o de aquel que vos tengas, sí, aquel animal que tenés en tu casa,
Pero también, dice Pablo, principalmente lo dijo por los que trabajan en el Señor, los que predican el Evangelio, los que enseñan la palabra, los que corrigen a los demás, los que dan consejos, todos los que se esfuerzan en el Señor. Ellos son los bueyes que trillan y dicen: no les pongas bozal, es decir, déjalo, dale paz, ayúdalo, hazle bien, porque con esperanza de dar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Es decir, y en otra parte también dice Pablo que el obrero es digno de su salario, también lo dice el Señor. Entonces, cuando dice ténganlos en alta estima, les rogamos que tengan en alta estima a los que trabajan en el Señor. Es eso, es básicamente reconozcan el esfuerzo de aquellos que están trabajando para el Señor, sea evangelizando en otros lados, sea en la propia iglesia, sea dando consejos, sea predicando la palabra. Reconozcan su trabajo y su esfuerzo. Y es un ruego que hace Pablo a todos en la iglesia. Y esto está atado con lo que sigue después: vivan en paz entre ustedes. Es decir, esto ayudaría a vivir en paz también la congregación, si se tiene en consideración a aquellos que trabajan, porque justamente con esperanza ara el que ara, y si el que trabaja no es tenido en cuenta o no se le reconoce su trabajo, bueno, el ambiente no va a ser muy agradable en la congregación. También les rogamos, dice el versículo 14, hermanos, sigue con el tono de ruego, que amonesten, y a cada uno atrás del otro. Primero, que amonesten a los ociosos, es decir, a los que justamente hacen lo opuesto a los que trabajan. ¿Sí? A los que se esfuerzan, reconózcanselos, y a los que no se esfuerzan, a eso los tienen que amonestar, los tienen que corregir, tienen que ir a moverlos, a sacudirlos, a decirles que hagan algo. Algo de esto habló Pablo en el capítulo 4, en el versículo 11. Dice: procuren tener tranquilidad, ocúpense de sus asuntos y trabajen con las manos de la manera que les hemos encargado, para que sus vidas conquisten el respeto de los de afuera y no dependan de nadie. Sí, hay una exhortación de Pablo a los tesalonicenses de trabajar, de esforzarse, ¿sí? Sea para comer el pan de cada día, o también, ¿por qué no?, para servir en la iglesia. Es esa idea de trabajo, de esfuerzo. Entonces, el ocioso es el que no hace ninguna de las dos. El que no sirve en la iglesia, que solamente va, está el domingo, tal vez otro día de la semana, el tiempo que tiene que estar, y se va a su casa y no da una mano en nada, no ayuda, no aconseja, no pregunta, no participa, no es parte casi de la iglesia. Y después quizás también, bueno, esto ocurría en Tesalónica, estaba la gente que no quería trabajar directamente porque creía que el Señor ya iba a volver. Entonces decía: ¿por qué voy a trabajar, a esforzarme, a usar mi cuerpo, a juntar plata, si el Señor viene mañana, pasado, tal vez la semana que viene? En la segunda carta, que bueno, la vamos a ver después del temático cuando terminemos el libro este. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice que si alguno no obedece lo que decimos en esta carta, tomen nota y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como un hermano. Esto viene a continuación de exhortar a los tesalonicenses de nuevo a trabajar. Porque el versículo 11, versículos anteriores, en el 10, al final del versículo 10, dice que el que no quiere trabajar tampoco coma. Ese es el ocioso. Entonces, a estos ociosos hay que amonestarlos. Y una forma de amonestarlos, dice acá Pablo: tomen nota, es decir, señálenlo a aquel cual es, fíjense, tomen nota de los ociosos, de los que no quieren trabajar, de los que no quieren esforzarse, hacer nada, y no se junten con él para que se avergüencen. Parece una forma de castigo, de disciplina rara. Eso es algo que
hacen incluso los chicos. Yo, aquel se porta mal o aquel no me cae bien, no, bueno, me alejo, lo dejo solo, lo apartamos. Bueno, Pablo dice que eso es correcto. Y si siguen pecando, también a Timoteo le dice en capítulo 5, versículo 20, 1 Timoteo 5, 20, al que sigue pecando hay que reprenderlo en público para que se avergüence. La idea es esa. A un hermano que peca continuamente, en este caso con ociosidad, hay que llamarle la atención en público, porque ya lo está haciendo repetidas veces, o apartarlo, demostrarle que está haciendo mal de alguna manera. ¿Sí? Al ocioso hay que amonestarlo. Al pecador podríamos extender, hay que amonestarlo de alguna manera, y esa manera lo que provoca, o lo que debe provocar es vergüenza en el ocioso o en el pecador. Entonces les rogamos que al que trabaja lo reconozcan, pero al que es ocioso, al que no trabaja, el que no se esfuerza, que lo amonesten. Que se avergüence de lo que está haciendo, o mejor dicho, de lo que no está haciendo. Y sigue, que sostengan a los débiles. Les rogamos que sostengan, me salté uno, que alienten a los tímidos. Les rogamos entonces que alienten a los tímidos. Y está este versículo también que dice Pablo a Timoteo, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de amor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, recordarle a este hermano tímido que tal vez le cuesta trabajar, tal vez se lo ve como un ocioso, se lo puede ver como un ocioso porque no hace muchas cosas, no participa mucho, pero quizás es porque es tímido, quizás le cuesta abrirse, quizás le cuesta expresarse, quizás le cuesta hacerse ver o que lo vean trabajar porque le es incómodo, tal vez se siente incómodo con la gente a su alrededor porque tiene esa personalidad. Bueno, a estos hay que alentarlos, hay que motivarlos, hay que recordarles, por ejemplo, esto que dije recién, que el Espíritu de Dios no es de cobardía, porque Timoteo era así, Timoteo era tímido, Timoteo era retraído, era cerrado sobre sí mismo. Entonces Pablo le recuerda, acordate, el Espíritu que Dios te dio no es de cobardía, sino de poder, primeramente poder, después amor y dominio propio. Entonces uno debe, con los tímidos, recordarles las palabras para darles aliento, para que se esfuercen, para que trabajen, para que se muevan. Pero no amonestarlos, sino recordarles las promesas de Dios, de bendición. Sobre todo, por ejemplo, vamos a leer Isaías, que Isaías tiene mucho de estas bendiciones o de estas promesas para los creyentes, que dan aliento al corazón del cristiano. Isaías 58, 11. El Señor te guiará siempre. En las sequías te saciará y fortalecerá tus huesos. Serás como huerta bien regada, como manantial inagotable. Tenés el poder y la ayuda del Señor. No te quedes. No te retraigas, no te cierres, no tengas miedo. Dios está ahí para ayudarte. O el mismo Isaías, pero en el capítulo 41. Capítulo 41, versículo 10. Muy conocido este. No temas, que yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo dice el Señor. Entonces, con los tímidos, con los que progresan lentamente, porque les cuesta, porque tienen esa personalidad, con los que ellos mismos son su propia personalidad, ese obstáculo, hay que alentarlos utilizando la palabra de Dios que sirve justamente para esto. Porque sirve para todo, sirve para hacer que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces a los débiles, a los tímidos, que se los ve como apagados,
como que les cuesta, hay que alentarlos utilizando la palabra de Dios, promesas de bendición, promesas de fortaleza, promesas de ayuda. Y ahora sí, les rogamos entonces que sostengan a los débiles. ¿Sí? A los débiles en la fe, a ellos que también les cuesta progresar, pero no porque sean tímidos, sino porque algo en ellos les hace que les cueste creer. Quizás a ellos vos les decís la palabra de Dios, les recordás las promesas, te dicen amén y te creen en el momento, pero después en la prueba se olvidan de la palabra y caen fácilmente. Entonces a ellos hay que ayudarlos. Aquellos que no comprenden del todo la palabra de Dios y entonces no la terminan de creer. Y no hay que presionarlos, sino hay que ayudarlos, sostenerlos cuando no pueden levantarse. Romanos 14, versículos 1 al 4, Pablo habla también de los débiles en la fe y da este ejemplo sobre la comida y tiene que ver justamente con esto, con no presionar al hermano que es débil en la fe, sino ayudarlo. Reciban al débil en la fe, Romanos 14, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que puede comerse de todo, otro que es débil que solo come vegetales. El que come de todo no menosprecie al que no come, y el que no come no condena al que come porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero se afirmará porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Bueno, bien, esta es otra forma de también alentar al tímido y de sostener al débil. Recordarles que el Señor tiene poder para sostenerlo. Pablo dice entonces al que es débil, al que su fe mengua fácilmente y no termina de creer algunas cosas, no termina de comprender algunas cosas, entonces no puede salir adelante, a ese no vayas a reprenderlo, no vayas a presionarlo, no vayas a discutir con él, no vayas a enojarte con él, sino tenerle paciencia, recibirlo y acompañarlo en el crecimiento, sostenerlo, ¿sí? Sostenerlo que no caiga del todo, ¿no? Si se está cayendo, sostenerlo, ayudarlo. Y también uno puede estar débil temporalmente por depresión, ¿sí? Anímicamente uno se debilita o puede uno caer en pecado y obviamente sabemos que cuando caemos en pecado estamos más débiles. Y Romanos 15:1 dice así, los que somos más fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si uno es más fuerte en la fe que su hermano, entonces debe hacer un esfuerzo extra para sostenerlo. Dice, sobrellevar las flaquezas de nuestros hermanos débiles. Sí, es como un extra, sobrellevar. Estoy cargando un extra que no me corresponde, no es mío, pero lo tengo que llevar porque mi hermano es más débil. Y yo, gracias a Dios, soy más fuerte. Entonces a los débiles hay que sostenerlos, hay que apoyarlos para que no se terminen de caer del todo, porque el que cae del todo después, dependiendo de las circunstancias, puede que no se levante más. Y el último ruego es que sean pacientes con todos. La paciencia debe ser una característica del cristiano. De hecho, no es una característica del mundo. Una persona paciente es una persona rara, una persona extraordinaria. Una persona muy paciente es rara. Y el cristiano debe
resaltar por eso. El cristiano debe ser raro, debe tener esta rareza que el mundo no tiene de la paciencia. Entonces, Pablo le dice, les rogamos, por favor, está diciendo Pablo, sean pacientes, les rogamos que sean pacientes. A los efesios también les dijo algo parecido en el capítulo 4. Capítulo 4, versículos 1 al 6, digo además, mientras anoté mal el número. Bueno, pensando también en el Espíritu Santo, que es el que nos da poder, amor y dominio propio, también la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Así que aquel que es cristiano debe cultivar ese fruto por medio de la palabra y tener en cuenta cada uno de esas partes del fruto, cada uno de los beneficios del fruto, y en este caso Pablo resalta la paciencia. Sean pacientes, sobre todo después de venir diciendo sobre los ociosos, sean pacientes con ellos. Con los que trabajan, y bueno, también tenganles más paciencia. Una manera de reconocer a los que trabajan es siendo más pacientes con ellos. La alienten a los tímidos, bueno, paciencia con los tímidos. Con los débiles, ellos requieren un poco más de trabajo, de esfuerzo, bueno, paciencia para poder esforzarse y trabajar un extra para los débiles. Por eso es tan importante la paciencia, y Pablo y los demás ruegan a los tesalonicenses que sean pacientes con todos. Ahí también esa palabra de todos es importante porque no solamente los de tu iglesia, los de la iglesia, tus hermanos, sino con todo el mundo. Y a partir del versículo 15, podríamos decir que cambia un poco el tono, Pablo, de la carta, y ya empieza con consejos un poco más directos, o no tanto en forma de ruego, sino de mandatos, y más directos. Y el primero es, no se vengan, que ninguno devuelva a otro mal por mal, antes siempre lo bueno, sigan siempre lo bueno entre ustedes y con todos, otra vez la palabra todos, entre ustedes, ahí destaca, entre ustedes los creyentes y con todos, o sea, los de afuera que no son creyentes. O sea que también cuando dice sean pacientes con todos, es con los de afuera también. Entonces, que ninguno devuelva a otro mal por mal, básicamente no se vengan. No se vengan, sino sigan el bien, hagan el bien entre ustedes y con todos. Vamos a leer las palabras de Jesús respecto a la venganza en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 41. Los conocemos. Mateo 5, 38 al 41. Ustedes oyeron que fue dicho los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malo. Antes, al que te golpee en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te quiera poner a pleito y quitarte la ropa, déjale también la capa. Al que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Sí, básicamente no se vengan, ¿sí? No respondan a cada mal que alguien les hace, a cada daño que alguien les provoca. No respondan activamente y tampoco respondan con la actitud, con el enojo. O sea, básicamente no ignoren el daño que les hacen. Y Pablo dice eso. Esto es más importante, por eso requieren otro énfasis. ¿Sí? El tema de la venganza. No se vengan, les está diciendo. Les ruego que por favor no se vengan. No sean vengativos. Es una orden. Y otra orden, y esto puede parecer raro, es el versículo 16, estén siempre gozosos. Eso es tan imperativo. Es un mandato, es un consejo, sí, pero es un mandato. Estén siempre gozosos. Y uno puede decir, ¿cómo yo mando sobre mi estado de ánimo? ¿Cómo me puede dar una orden de mi estado de ánimo si mi estado de ánimo depende de las circunstancias? Sí, el estado de ánimo temporal
depende de las circunstancias. Hay buenas noticias, uno se alegra, y malas noticias, uno se entristece temporalmente. Pero tiene que haber un estado anímico general de toda la vida del creyente, sobre todos los estados anímicos temporales, que es el gozo. Porque como dice Pablo mismo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Y como el Señor es eterno, entonces el gozo, si está fundado en Él, también es eterno. Sí, el cristiano no es que no se entristece, no llora, no sufre, no se enoja, sino que siempre tiene a la mano, a su alcance, se podría decir, la mano del Señor para sentir otra vez el alivio y el gozo, incluso en situaciones adversas. Un teólogo llamado Albert Barnes dice respecto de este versículo, de este mandato: es un privilegio para los cristianos hacerlo, es decir, gozarse. Gozarse es un privilegio, gozarse en el Señor es un privilegio para los cristianos. No en ciertos periodos de tiempo o en intervalos distantes, sino que en todo momento puede alegrarse de que haya un Dios y Salvador, puede regocijarse en el carácter, la ley y el gobierno de Dios, en sus promesas y en la comunión con Él. El cristiano, por tanto, puede ser y debe ser un hombre feliz. Si todo lo demás cambia, el Señor no cambia. Si todas las demás fuentes de alegría se han secado, las de Cristo no. Es un privilegio para nosotros el poder ser felices gracias a Cristo. Es un privilegio. Podemos hacerlo porque tenemos ese privilegio, pero también debemos hacerlo porque es una orden. ¿Sí? No vivir gozoso, no tener este gozo que cubra nuestras vidas, nuestro día a día, que vuelva siempre, a pesar de las circunstancias, demuestra falta de fe en este Señor, que es la fuente del gozo. Así que segundo consejo en forma de mandato es: estén siempre gozosos. Tercero, también importante, oren sin cesar. ¿Sí? La oración sabemos que es importante, pero Pablo dice sin cesar, no es oren todos los días, ¿sí? Bueno, pero oren sin cesar, es decir, durante el día muchas veces mucho tiempo. Eso es sin cesar, sin parar, sin detenerse. Esto es parecido a lo que dice el propio Señor: velen y oren, velar y orar. ¿Sí? Velar es mantenerse despierto, y cuando estoy despierto entonces oro. Si estoy dormido no puedo orar. Entonces el Señor dice: velen y oren, permanezcan despiertos para orar, ¿sí? Para no caer en tentación, para no debilitarse. ¿Sí? Esto nos da firmeza, nos mantiene firmes, como también hablamos la semana pasada acerca de los lados de la armadura. Y tenemos que estar siempre con la armadura puesta, y eso solamente ocurre cuando el soldado está despierto, entonces siempre despiertos y orando. Además, el Salmo 34, versículo 15, dice que Dios está atento a nuestras oraciones. Es decir, Él está las 24 horas escuchando a las oraciones de sus hijos. Y cuando no estamos orando, Él todavía está atento a ver en qué momento empezamos a orar. O sea, cuando no estamos orando, Él está esperando que nosotros vayamos y oremos. Entonces, cuando dice sin cesar, es porque las 24 horas. Porque en cualquier momento se puede orar y se debe orar, y Dios está esperando eso. Está atento a eso, a lo que decimos con nuestras palabras y nuestras oraciones. Y no necesariamente tienen que ser peticiones y ruegos porque la estoy pasando mal, o agradecido porque la estoy pasando bien. También puede ser
no tengo nada específico para agradecer, no me pasó nada hoy, no me pasó nada malo, es un día normal, tranquilo, sin sobresaltos. ¿Qué hago? Bueno, oro igual y le digo cómo me siento, le digo cómo me levanté, lo que hice, que ya sabe, por supuesto, lo que hiciste, pero es eso, es tener una conversación. Hoy hice esto, contar tus planes, qué es lo que piensas hacer, y le pedís ayuda para llevar a cabo esos planes, si son de acuerdo a su voluntad. Entonces siempre hay algo para decir en una oración, por eso Pablo dice, oren sin cesar, todo el tiempo hay algo que se puede decir a Dios, por más que Él sepa todo. Siempre hay algo, y eso es lo que cultiva las relaciones. La comunicación cultiva las buenas relaciones. Por eso dice Santiago también en su carta, acérquense a Él y Él se acercará a ustedes. Es decir, anda, acércate a Dios, comunícate, habla con Él, entonces Él también se acerca y eso es una buena relación de buena, gran comunión. Entonces, oren, dice Pablo, oren todo el tiempo. Y entre la oración, entonces el versículo 18, den gracias por todo. ¿Sí? Otra vez, estas palabras de Pablo tan contundentes, porque bueno, uno dice, den gracias, perfecto, me pasan cosas buenas, doy gracias, sí. La mayor parte del mundo hace eso, pero Pablo va un poco más allá y dice, den gracias por todo. Y uno puede pensar en cómo hago para dar gracias por las cosas malas que me pasan. Bueno, el salmista daba gracias, sí, a un salmo que dice que por las cosas malas que me pasaron aprendí tu palabra. O sea, las cosas malas nos ayudan, así que las cosas malas son buenas. Así que uno también puede agradecer por las cosas malas que pasan, tal vez no en el momento, pero sí más adelante, mirando hacia atrás, entendiendo que eso malo que me pasó era algo bueno, porque ahora entiendo esto, o ahora soy mejor cristiano, por eso malo que me pasó. Entonces, el agradecimiento es extremadamente importante. Salmo 107, versículo 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sí, básicamente el agradecimiento es por su bondad. Gracias porque sos bueno. Sí, sos bueno cuando me pasan cosas buenas, sos bueno cuando me pasan cosas malas, porque para siempre es su misericordia, no tiene pausa, no tiene final. Salmo 95 también, versículos 2 y 3. Lleguemos ante su presencia con gratitud. Bien, acerquémonos a Él con gratitud. Aclamémoslo con cánticos, porque el Señor Dios es grande, Rey grande sobre todos los dioses. Lleguemos ante su presencia con gratitud. Acercamos al Dios grande y poderoso con gratitud, con acciones de gracias. Y ten gracias por todo. No puede faltar el agradecimiento en una oración, no debería faltar. Incluso no se te ocurre nada porque la estás pasando mal y no se te ocurre nada por qué agradecer. Gracias por escucharme. Entonces ten gracias por todo, porque acá está otra vez esta frase que también la vimos en el capítulo 4, porque esta es la voluntad de Dios para todos ustedes en Cristo Jesús. Como dije, pocas veces se dice esta frase tan directa. Esta es la voluntad de Dios. O sea que va a suceder siempre. El cristiano es agradecido porque es la voluntad de Dios para los cristianos, para nosotros. Después dice, no apaguen el espíritu. No apagar el espíritu. Pablo también hablaba sobre contristar al espíritu en Efesios capítulo 4. Y es exactamente lo mismo. Y se hace como se apaga el espíritu, como se contrista el espíritu con el pecado.
Capítulo 4 de Efesios, versículos 25 al 32. Por eso, desechen la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si se enojan, no pequen, no se ponga el sol mientras están enojados, ni den lugar al diablo. El que robaba, no robe más, antes trabaje y haga algo útil con sus propias manos para tener con qué ayudar al necesitado. Ninguna palabra mala salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar a otros según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. Y no entristezcan, fíjense que está relacionado con el pecado, y no entristezcan, entonces, no pequen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Líbrense de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de toda malicia. Sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo. No apaguen el Espíritu, no lo contristen, no pequen, si no le hagan daño al Espíritu Santo que mora en ustedes. Y teniendo en cuenta que el Espíritu es de poder, amor y dominio propio, si yo lo apago, lo que estoy haciendo es apagar o tener menos poder, menos amor y menos dominio propio. Y ese último puede ocasionar muchos problemas. Si apago el Espíritu, tengo menos poder, menos amor y menos dominio propio. Pero otra forma de apagar el Espíritu es lo que dice el versículo 20, que es otro mandato, otro consejo: no menosprecien las profecías. En aquel momento todavía existían profetas de oficio que traían palabra nueva de Dios que no estaba por escrito. Hoy la palabra de Dios la tenemos por escrito. Por fuera de la Biblia no hay palabra de Dios. Si viene alguien y te dice, Dios dijo tal cosa, y no está escrito, ni siquiera está la idea de lo que él dice, porque alguien puede decir, Dios dijo tal cosa, pero no está el versículo, pero sí está la idea, sí está el tema, si la Biblia dice y habla de eso, entonces bueno, sí, Dios me dijo esto, en otras palabras, pero me lo dijo. Pero si está diciendo algo que no tiene que ver con la Biblia, ese no es de Dios, ¿no? Por más que sea profeta reconocido, que tenga una media iglesia, no importa de dónde venga, que tan famoso sea, no es de Dios, porque acá está la profecía más segura en la Biblia. Pero en ese entonces existían los profetas. Entonces, les decía a los adolescentes, no menosprecien las profecías. Lo que sí podemos hacer nosotros hoy es lo que dice el versículo 21, y lo que debemos hacer por los falsos profetas, que hay tantos hoy en día, es someter todo a prueba y retener lo bueno. Versículo 21. Esto es algo parecido, o está relacionado con lo que dice Juan en su primera carta. Probar los espíritus si son de Dios. ¿Sí? Probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo lo pruebo? Como lo hacían los de Berea. Sometían lo que decía Pablo a las escrituras. Pablo venía, hablaba, predicaba el evangelio y demostraba mediante las escrituras que Cristo era el Mesías, y los de Berea decían, vamos a ver, vamos a estudiar la Biblia, a ver si las profecías de las que vos estás hablando de verdad apuntan a Jesús. Entonces, ¿qué se hace con las profecías, supuestas profecías? Se los somete a prueba. ¿Cómo? Bueno, voy a la Biblia a ver qué me dice, como decía recién. Viene alguien y te dice, Dios me dijo para vos esto. Ah, sí, bueno, ¿dónde está en la Biblia? O me voy a fijar después en la Biblia. Sí, Dios dijo algo parecido. Bueno, listo. Entonces, someter todo a prueba, todo a prueba de la palabra de Dios. Todo tiene que pasar por este filtro. Si no pasa, no es de Dios. No lo hizo Él, no lo mandó Él. No hay que tenerlo en cuenta. Y el versículo 22, apártense de toda especie de mal. Una de las cosas del mal que uno se puede apartar es de las malas profecías o de los falsos profetas. De hecho, hay que apartarse de los falsos profetas. Y leemos Proverbios capítulo 3, versículo 7.
muy sencillo, muy directo. No seas sabio en tu opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Punto. No hay mucho más para agregar. Apártense de toda especie de mal. Y uno puede ir a la Biblia y fijarse qué punto específicamente del mal me tengo que apartar. Bueno, eso depende del estudio de cada uno. Pero es básicamente apártense de toda especie de mal, de cualquier cosa que los pueda hacer tropezar, caer, dañar, pecar, debilitar, etc. Y para terminar, hablamos de Cristo, como siempre. Vimos acá que Pablo daba consejos en forma de ruego y en forma de mandato. Dios también hace un ruego y da un mandato respecto de Cristo. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20. Pablo ruega al mundo. Dios, dice Pablo, ruega al mundo por medio de los que predican el Evangelio. Segundo a los Corintios 5, 17 al 20. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo sin tomar en cuenta el pecado de los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así somos embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Eso es el Evangelio. Es el ministerio de la reconciliación. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Es decir, la predicación del Evangelio es un ruego al mundo para reconciliarse con Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo se arrepienta. Pero al mismo tiempo que les ruega que se reconcilien con Él, les hace un mandato. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que Él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Hay un ruego de parte de Dios por medio de los que predican el Evangelio, para que se arrepientan, para que se reconcilien con Él, porque no los quiere mandar al infierno. Y hay un mandato de Dios a todo el mundo para que se arrepientan de sus pecados. Y tanto el ruego como el mandato son por medio de su Hijo. Segundo de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Es decir, uno puede reconciliarse con Dios por medio de Cristo, porque Él fue tomado como pecador a cambio de nuestra libertad, para que podamos reconciliarnos con Él. Y podemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en la obra de Cristo y así ser perdonados gracias a Él. Entonces Pablo acá da consejos, ruegos y mandatos, y Dios también ruega y manda al mundo que se arrepienten, se reconcilien con Él, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en su Hijo. Oramos y damos gracias al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, que creaste todo lo que existe,
que la tierra te pertenece. Animales, plantas, y nosotros los hombres te pertenecemos, porque vos nos hiciste y nos diste tu aliento de vida. Te damos gracias por habernos hablado un domingo más, por darnos estos consejos que inspiraste a Pablo por medio de tu Espíritu, para que los escribiera. Te pedimos que el mismo Espíritu que nos inspiró nos lo recuerde y nos haga vivir, nos haga andar, nos haga movernos de acuerdo a estos consejos para dar la gloria y la honra a Cristo que dio su vida por nosotros, en lugar de que nuestras actitudes blasfemen al Dios que nos salvó. Que así sea en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo y para tu gloria, Padre. Amén.